el Fondo Monetario quiere flotar el dólar y el presidente también. Lo que acá también cambió es que hay intervención de banda. No es una flotación, digamos, dejo que se vaya a cualquier nivel, sino que efectivamente voy corrigiendo ese nivel de flotación. Y sí me parece, y coincido, de que el exportador, cuando efectivamente vea el dólar en la punta, va a ser el mejor momento en el cual pueda liquidar, porque encima el precio de la soja quizás no está en su techo. Una cosa, puede llegar a bajar. Me dicen que habló Macri ahora en Mendoza, ahora lo vamos a escuchar. Y, bueno, esperá. Estoy hablando con alguien importante. Tiene razón Guada. Va a haber un anuncio. Aparte. Bueno. Me lo acaban de confirmar, ¿eh? Además de lo que dijo Caputo, o sea, no es solo un anuncio político. Pero no me están dando mucha información. Solamente me están contestando con monosílabos, pero me están contestando, que eso es importante. A mí me lo habían confirmado una alta fuente. Sí. Algo más va a haber, pero ¿qué? A ver, estás diciendo que el dólar lo vas a poner en una banda entre 1.000 y 1.400. Estás diciendo que llegan a la Argentina 15.000 millones de dólares del fondo, en total de 20.000 millones de dólares. Que se fue el cepo para las personas físicas, ¿Qué más? ¿no? Estás eliminando el cepo. ¿Qué más puede llegar a comunicar el presidente Milei? A ver qué dijo Macri, dale. El cambio recién comienza, ¿no? O sea, sacarse el cepo es como el paso 1. Ninguno de los países que nos rodean en América Latina tiene cepo. Entonces no es algo maravilloso para la Argentina porque empieza una nueva etapa, pero es la base. Y hay que seguir adelante muchísimo más para lograr desarrollarnos, recibir las inversiones necesarias, mejorar el método, mejorar la institucionalidad. Entonces creo que hay un largo camino por recorrer. No debería haber una fuga de dólares primero porque no está llegando el gobierno de Alberto Fernández. Obviamente. Bueno, ahí está. Maravilloso. Era lo que venía pidiendo Mauricio Macri, Carlos Melconian, que estuvo el otro día acá y se armó un revuelo bárbaro. A él le parece maravilloso. El gobierno el otro día estaba menos mal que hay cepo en este contexto. Ahora están diciendo que es bueno que no haya cepo. Yo estoy un poco mareado. Guille, ¿qué pensás que va a pasar en los próximos? Haces bien en estar mareado. Ah, bueno. Claro. Creo que es lo que le pasa a la gente. Me parece que este es un momento no para concluir, sino para preguntarse, para mirar. Gracias. Me parece que todo esto que está ocurriendo no iba a ocurrir, o iba a ocurrir en otro momento, o por lo menos ese era el escenario mayoritario para este año. Entonces es un primer dato, ¿no? Claro. Algo ocurrió. Lo segundo es, no iba a haber inflación de 3,7%. Hubo. ¿Qué nos vienen dando a nosotros los focus group que hicimos en marzo? La gente decía, hey, los precios están empezando a subir. Sí. La esperanza se sostiene, pero lo que era esperanza con templanza, una esperanza muy firme. Sólida. De hecho, el gobierno medía 60% en enero. ¿Viste? Hoy es una esperanza condicional. Es una esperanza, como tenías un auto 0 kilómetros, ahora tiene un par de toques. No chocó, no anda bien. Unos lo rayones, tocaste, le pegaste un par de rayones. Aparecen lo que llaman puntos del dolor piraña. Puntos de dolor. Te mordió la... No me gusta el estilo, no me gustan los gritos, no me gustan las peleas, no me gustan que las cosas suban. Ahora, ¿qué te gusta? Orden, tranquilidad, previsibilidad. Estabilidad. Ese es el secreto del pacto de la sociedad con el gobierno. Y lo que hoy me parece que esto, Johnny, es una especie de cruzar el Rubicón. Sí. O sale esa, o después tenés otra situación mí, con la sociedad, no que es la que te sostiene. Lo que está diciendo para mí, Miguel Bogiano, es fundamental. Hoy vimos un 3.7 que no nos gustó a nadie. Estoy hablando del 3.7 de marzo. Pero dentro del 3.7, a mí lo que menos me gustó es ver que la papa subió 28, el pollo 10, el café 9, la carne 8.5 y los huevos 8.2. Pues sí, bueno, pero eso venía por el ruido. No, ya venían subiendo los alimentos. Si el dólar se te va a 1.200, 1.300, no lo sé, ¿no se te puede ir más para arriba a la verdulería, al supermercado? Bueno, puede ser en lo inmediato, pero si vos seguís teniendo superávit fiscal, cuesta que entre en la cabeza. El gobierno sigue retirando pesos todos los días, todos los meses. Entonces, si durante la convertibilidad, cuando vos no tenías nueva emisión de pesos, llegaste a una inflación bajísima, claro, el programa no cambia. Entonces, no hay emisión. En el único caso en el que va a haber emisión es si el dólar llega al piso de la banda. Si no, tenés cada vez menos pesos. Entonces, cualquier movimiento será circunstancial, pero la tendencia de la desinflación, por supuesto que... Pero Miguel, perdóname, pero enero, febrero... Lo que decía recién acá... Y marzo, Miguel... De estos factores. Sí. Puede ser, pero me parece que es una foto hasta hoy. Claro. Esta hasta hoy. YPF y Galicia están subiendo 10% ahora. Franco, opera después de hora. Sí. Así que prepárense para el lunes una baja fuerte del riesgo país.
una suba fuerte de las acciones. Eso sí. Y Argentina queda al borde de estar de vuelta como mercado emergente. Entonces, pero Miguel, ahí aparecen un montón de factores súper favorables que rápidamente colaboran para que cambie también las expectativas. Pero coincido con lo que dicen ustedes y con lo que decía Macri también. Este paso, que supuestamente nos iba a dar después de las elecciones, es bueno. No estamos diciendo que no era necesario, es al revés. Vos hablas con el sistema financiero y que te dicen, todos preguntan, pocos bajan martillos, salvo los que invertirían en Irán, digamos. No. En recursos naturales, petróleo, minería. Ok, perfecto. Ahora, esto es absolutamente necesario para que empiecen a jugar en serio en Argentina. El punto es que estás en un proceso de transición largo. Pensar que hoy ya está todo firmado, ganado, Johnny, me parece que es lo mismo que haberlo pensado hace 6 meses por eso, y hoy estás acá. Yo creo que el que saca hoy conclusiones determinantes es muy arriesgado. Franco, me parece que esa es la gran duda que tenemos todos. No estamos diciendo que es el fin de todo, ni estamos diciendo que es la perfección. Yo por lo menos estoy con mucha expectativa de cómo abrir las cosas el lunes. No, y Miguel, en esto del juego de la boca, digo, ¿no te da esa sensación de que retrocedimos con la inflación? Es decir, todo lo bien que se vino el 2024, todo lo que se logró bajar de inflación, parece que este año empieza a costar y ya no es que cuesta bajar del 2, es que volvimos a acercarnos a un 4. ¿No? El 3,7 es un número realmente malo. Entonces la pregunta es, ¿crees que el gobierno va a poder doblegar este capítulo tan relevante que es el de la inflación? Y lo acabo de responder. Tuvimos 4 meses seguidos donde la inflación no conseguía bajar el 4% y ya muchos decían que era el fin del mundo. Y acá estás. Es decir, me parece que es una cuestión circunstancial. A mí particularmente no me preocupa, porque vuelvo a decir, si no entendemos por qué bajó la inflación, tampoco sabemos si esto es el fin del mundo. Claro. Y la inflación baja porque no hay pesos. Baja porque no hay pesos y cada vez hay menos pesos. ¿Por qué? Porque hay superávit fiscal. Es decir, el gobierno retira peso de circulación mes a mes. ¿El gobierno cree que ya gran parte de la remarcación en precios ya se hizo por estos movimientos que tuvo el dólar? ¿Coincidís? Puede ser. Me parece que debe haber habido... Con las especulaciones respecto de cuál iba a ser el acuerdo, quizás tenés una situación en la cual se subieron precios que después se tienen que bajar. No olvidemos que pasó eso en enero del 2024. Entonces, yo no lo sé. ¿Qué pasa si el dólar, en lugar de ir arriba de 1.200, termina quedándose en esta zona? ¿Qué pasa si queda prácticamente donde estaba en 1.100? ¿Es un escenario imposible o improbable? No, yo creo que tiene cierta probabilidad. Es que se queda en 1.300 y se traslada a los Bancame, Bruno, bancame. Bueno. Franco, te despido, pues son 8:30, no te quiero hacer... Gracias a todos. Amigo, gracias. Igual atento, va a ser un fin de semana largo. Los veo el domingo a las 20. Domingo a las 20 voy a estar prendido. Dale, con gracias. Expectativa. Abrazo, buen programa. Franco. Lili, vuelvo con vos, porque sigo recibiendo mensajes, pero demasiado cortos los mensajes que estoy recibiendo. Con poca información, le digo a mi fuente. Pero bueno, tampoco tienen por qué estar mirando. A mí me dicen que va a ser en vivo, que va a ser en vivo. Que el presidente Milei va a hablar en vivo, no antes de las 9:15, 9:30. O sea, 8:30, supongo, esto ya es deducción. El presidente debe estar ahora reunido con su gabinete en la sala de reuniones del gabinete, con Caputo, con Bausili, Manu, con todo el equipo económico. Sí. Cuando termine la reunión deben estar evaluando cómo salió el anuncio de Caputo y ahí sí va a ser un mensaje con algún anuncio más, Lili. Me parece que puede ser más tarde todavía. Y sí. Más tarde. Más tarde que esa hora que estás diciendo. Okay. Yo lo que quisiera decir, creo que sí, que ellos van a evaluar cómo se transmite toda esta información, que insisto, es muy técnica, probablemente no es el anuncio, todo lo que dijo el ministro Caputo, no es un anuncio para todo el mundo, porque, insisto, es un tema técnico, importante, estructural. Pero hay que tener en cuenta que si no se hace esto, no se puede seguir mejorando. Y vuelvo al tema de la inflación, no sé quién decía. Recordemos que siempre Milei dice que la inflación es un fenómeno monetario, vale decir, imprimir platita. No se imprime plata. Entonces, hoy lo que estamos viendo con el 3,7 que vimos, claramente son factores coyunturales. La educación subió un 11%, marzo históricamente, y creo que hay varios en la mesa que van a convalidar lo que digo, suele pesar esos temas, como en enero pesa turismo o en diciembre. De todas maneras, puede ser que abril también siga siendo una inflación, no puedo aventurar,
pero ya las 2 primeras semanas se está dando un poco de que se baja un poco los alimentos, no mucho. Según consultoras privadas, por supuesto. De todas maneras, la medida que se toma es la que puede ayudar a que el dólar baje, porque vos no tenías ingresos de divisas, por eso no podías liberar el cepo, y el liberar el cepo es algo que le permite a las empresas, no es para nosotros, es para las grandes compañías, para que finalmente se decidan a traer los dólares para que alguna vez se cree mucho empleo y estemos mejor. Lili. Dicho este cuentito, me tengo que ir Eso te iba a decir, adentro porque yo tengo que seguir. Haceme caso, anda adentro porque va a haber una novedad adentro ahora. Llévate la cámara, por favor. Me voy. Sí, pero llévate la cámara. Entrá con la no cámara. me dejan. No me dejan. Bueno, agarra el celular. No me dejan. ¿Podés creer que no puedo? Bueno, el celular. Agarrá el celular. Me voy con el celular. Haceme caso que va a haber una novedad ahora adentro en Casa Rosada. Ahora te escribo. Me voy volando entonces. Dale, abrazo. Tendrá que ver con ahora volvemos. Con la visita del secretario de Estado. ¿El secretario de Estado? Es el lunes, ¿no? Pero me imagino que si lo tengo que arriesgar, tiene que ver algo con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos. El Tesoro. Por eso yo me quedé sorprendido. Perdón. El secretario del Tesoro. El ministro de Economía de Estados Unidos. Es posible, ahora se va a reacomodar Lili. Sí. Es buen punto que trae Miguel respecto de esto de los precios, ¿no? Que puede pasar en la calle. Y déjenme analizar 2 escenarios pasados y me sumo también a la inquietud que tenía Bruno. Hubo 2 pulseadas que ganó Caputo al mercado, que fue el famoso tema. Los precios están adelantados, el tipo de cambio está atrasado. ¿Lo recuerdan? Perfectamente. Sí, claro. El primer round que gana Caputo fue en enero-febrero, cuando efectivamente se genera devaluación del 54% en diciembre, se devalúa y la realidad que muchos habían esperado que la devaluación sea 2.000, 3.000. El mismo escenario de ahora. ¿Qué pasó? Los precios estaban adelantados, tuvieron que empezar a ceder porque si no, no vendían. Primer round. Segundo round. Mayo del año pasado. Mayo del año pasado vuelve a suceder la siguiente, con un proceso de política monetaria que cambió. ¿Qué pasó? El gobierno saca pesos del mercado, rompe los contratos con los bancos de los PUC, que eran las famosas LELIC. Los puts, PUTO, exactamente. Y ahí el tipo de cambio que había volado a 1.480, después comienza a intervenir en la brecha, que ahora lo va a cambiar. En aquel momento los precios de vuelta se fueron a adelantar. Se adelantaron de vuelta los precios. ¿Qué pasa ahora? Se volvieron a adelantar. Porque todos deseché a qué tipo de cambio voy a formar los precios más. Pasa que siempre se adelantan y no bajan nunca. Me están escribiendo 2 empresarios muy importantes. Muy importantes. Que probablemente hayan adelantado los precios. Yo creo que la parte de la inflación de marzo puede ser por toda esta incertidumbre respecto del acuerdo con el Fondo Monetario y cuál iba a ser el nuevo tipo de cambio de equilibrio. Entonces se adelanta. Puede ser que eso después tenga que ir para otro lado, ¿no? La inflación interanual, a ver, otra vez la mensual subió. La interanual viene bajando de manera impresionante, hay que decirlo, estaban 289 en abril pasado. 280, digo, para que tengan, porque si no contamos la historia del cortísimo corto plazo. Si tenés esa placa, 276 en mayo, 271 en junio, 263 en julio. Hasta julio era números de hiper, Guille. 236 en agosto, recién baja la barrera a los 200 en octubre, 193. Todos esos números, Johnny, arrastra, ¿no?, lo que fue la última etapa de la gestión de Alberto Fernández, donde explota, digamos. Y la devaluación. Por eso yo traigo esto. Por eso yo traigo, no es inocente. Del 23. Diciembre, 117, enero 84, hoy lo tenés en 56. Es una inflación altísima, pero en comparación con el 300% de abril, mi temor es que este número, si hay una devaluación el lunes, mira qué fenomenal la baja, acá hay que reconocerle al gobierno que fue extraordinario esto, no vuelva a subir. Pero es que, Johnny, a ver, la sociedad le está reconociendo al gobierno esto. Dice, mira, cumplió. Hizo lo que dijo que iba a hacer. Bajó la inflación, dominó la economía y calmó el dólar. Hasta hoy. Entonces, ahora veremos, como dice Miguel, como dice Damián, como dice Bruno, cómo sigue esto a partir del lunes que viene. También no es un día, habrá que ver un proceso. Acá se abre un proceso. Lo que sí vale la pena remarcar es que vos tenés hoy, en este contexto, si querés, siendo muy generoso, 30% de la población, clase alta, media alta y una parte de la media baja. Vamos a pirámide. Está, te diría, cruzó hacia el otro lado. Está holgadita entre muchas comillas, muchas. Te dice, Milei nos enseñó a ser controlados y ordenados. O sea, están cuidando, pero
de alguna manera llegan, ordenaron, pasó el shock del año pasado, pasamos del 300% de inflación interanual acumulada a 55 como estamos hoy. Pero ¿bien? hay un 60, 70. Pero tenés un 70 del otro lado que te dice, a mí el 20 se me acaba el mes. Claro. Estoy acá. Y entonces, en ese contexto, digo, para correr un poquito el zoom, a ese mapa que vos tenés hoy todavía 6,4% de desempleo, que es un número espectacular, es muy bajo. La verdad que sí. Seguís teniendo con ese número de desempleo 38% de pobreza, que bajó de 55 un montón, pero que sigue siendo un número horrible. Sí. Y seguís teniendo un nivel de inequidad igual al del 2022, mucho peor que el que supo tener la Argentina cuando la Argentina fue lo que la sociedad añora, ¿no? La sociedad de clase media homogénea, Mafalda, que hemos hablado tantas Mafalda veces. no va a existir más. Que la gente añora. Bien, entonces, dicho todo eso, lo que quiero plantear es, el cuadro es frágil. Digo, no cantemos victoria antes de tiempo, este proceso es muy largo. Estoy de acuerdo con vos. Y el horizonte final de los 80.000 millones de dólares más genuinos que generaría la Argentina, según ABCB para el 2033, vaca muerta, más el litio, más el cobre, más el campo, más la industria del conocimiento, es largo. Es el largo plazo. Con este mundo, con Trump y Xi Jinping como matándose. Es muy largo. Entonces, mi concepción es, seamos prudentes, sepamos, y ahí coincido de vuelta con Macri, esto recién empieza. Por supuesto, los logros hasta acá del gobierno son indiscutibles en ese sentido. Un dato para cerrar, Johnny. Ventas, primer trimestre, autos más 100, primer bimestre. Primer trimestre lo va a confirmar. Más 100 en unidades. Se duplicó la venta de autos. ¿Duplicaste venta de autos? 80% más de venta de motos. 75% más de viajes al exterior. Eso es bárbaro. Bárbaro. Pero consumo masivo. Alimento, consumo masivo, menos 10. Bueno, ahí está. Entonces, son las dos Argentinas. ¿Qué te quiere decir eso? Claro, que tenés una Argentina de clase alta, media alta, que tiene. Que va. Le ganó la inflación, duplicó el ingreso en dólares, tiene empleo estable, formal. Sí. El empleo formal no crece en el país hace 12 años, Johnny. 6.200.000. Hasta que la Argentina no tenga empleo en blanco, de verdad, para eso necesita salir del cepo, para eso necesita las inversiones, no corrige el problema de fondo. Claro. Entonces, bueno. Manu, yo quiero ver cómo está tu celular, porque hay algo, se sabe algo de Milei hablando. Igual lo que ocurrió fue tal y como tratamos en el programa. Originalmente se iba a grabar el mensaje de Milei. Sí. Pregunté, porque también hay una disposición propia para nosotros del canal de organizarnos a qué hora va a salir la cadena. Estamos todos muy... Estamos pendientes más allá de la información y hace un rato avisaron, la cadena está solicitada entre 21 y 23. Es decir, el periodo que pidió formalmente. Cualquier momento. Claro, esto no implica que el mensaje va a durar 2 horas. Hay una banda mucho de 2 menos. horas. Están hablando de un mensaje que se acercaría a los 20 minutos. ¿Y tenés algo del contenido? Porque a mí me están adelantando poco y nada más que sí, cuando le pregunté a alguien si iba a haber un anuncio, me Imagínate sí. que recién reforcé. Entonces, ¿va a ser en vivo? No, no sabemos. O sea, literalmente. O sea, lo están... Estamos hablando en esos términos. Y te hago otra pregunta para Miguel también, que sos parte del Consejo. Si habló Caputo 3 horas, habló Caputo, habló Bausili, ¿qué va a aportar? Es el presidente de la Nación, más así. Pero ¿por qué tiene que hablar el presidente? ¿Qué hace? Pero es futurología lo que me estás preguntando. No tengo ni idea. No. Me imagino que tiene algo para decir. Pero puede ser para calmar los mercados el lunes. Calmar, pero ¿qué calmar? Entendimos cualquier cosa. No hay nada más positivo que este anuncio. Yo no estoy ni prudente. Yo estoy nervioso, ¿eh? Yo no estoy nada nervioso. Bueno, yo no estoy ni prudente. Esto para mí no es el comienzo, es el comienzo, un largo camino. Esto es una aceleración del proceso. Esto es súper favorable para Argentina. Yo estoy súper optimista. Una devaluación no te Pero preocupa. que en tu cabeza esto que acabas de escuchar es una devaluación. ¿Cómo? En mi cabeza no. Si el dólar se va a 1.000 a 1.400, es una Pero en tu devaluación. cabeza vos pensás que va a 1.400. Me parece que la probabilidad esa es remotísima. Claro, vos decís que no. Creo que el dólar... En mi cabeza puede pasar. En tu cabeza tenés ese temor. Sí, en porque vivo en Argentina. Pero está bien. Pero en mi cabeza... Porque ya pasó. No es porque en algún momento ya pasó. No es que estoy, no sé, me Claro, tomé una el pastilla abstracto. mala. Sí, claro. En Argentina pasa En mi cabeza difícilmente esté arriba de 1.200. Eso es lo que pasa. Ok. Eso es lo que me da la impresión a mí, porque vuelvo a decir, porque tenés... ¿Cuándo está bien oficial, tenés, perdón? como te digo, toda... No es una evaluación, entonces, si pasa de 1.100 a 1.200 ya hay una... Sí, pero es una... Pero lo va a decidir el Pero escuchá mercado. una no cosa, sabías pero afirmar. está bien, pero momento... a ver, Que a largo plazo se va a es el estabilizar. primer movimiento que vas a tener. Después se irá acomodando. O sea, más que una devaluación, es soltar el cepo cambiario. Vos siempre supiste que en el momento que se levantara el cepo cambiario ibas a tener un salto. Entonces, una cosa es decir, devaluó, y qué sé yo, soltó el cepo.
es para discutir. Por supuesto que la consecuencia es que el Perdón, tipo de cambio inicialmente, en principio, puede terminar arriba, puede terminar en el mismo lugar. No queda ¿El claro. gobierno tiene alguna estimación de cuál podría ser el punto de equilibrio? ¿Hay alguna estimación No, del valor? por suerte se acaba toda la discusión de dólar atrasado, de adelantado. Me tienen harto, así que lo vamos a ver el lunes y el que no le gusta se jode. Miguel. El dólar es lo que es, lo que todo el mundo compra y vende. pero hay mucha Pará, no gente es al que que la no le puede- gusta se jode. Y sí, porque no hay más. Pero si el no hay más dólar- discusión de si está Eso es atrasado verdad, pero o si adelantado. el dólar Es se va eso. a 1400, nos jodemos todos porque va a Por inflación. por supuesto, pero como yo creo que la probabilidad de ese evento es casi nula, no Ok. tengo ese temor. Ok. Miguel, ¿qué les decís a los que siguen comparando este anuncio con lo que pasó en el 2018 con Macri, con lo que pasó Dios mío, en el... son de las cosas que más me irritan, porque no puedo Por eso te lo entender que la pregunto. gente no entienda. Después que se lo dijimos, yo verdaderamente cuando explico que la diferencia es superávit fiscal, es como que alguien me diga, no, porque la selección de Scaloni es igual a la de Sampaoli porque está Messi. ¿Qué les pasa? No tiene nada que ver un equipo con Una buena otro. comparación. ¿Entendés? Antes con Macri tenía déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que lo tenías que monetizar, que tenías que emitir pesos todos los santos meses. Ahora estás para el otro lado, retirás pesos. Entonces, evidentemente, lo que pasa es que a la gente cuando le decís esto, en la cabeza se le produce un conjunto vacío. No entiende nada qué quiere decir. Lo que quiere decir es que no tenés que inyectar pesos constantemente. Al contrario, hay cada vez menos pesos. Por eso, el temor es porque verdaderamente, íntimamente, no entienden lo que quiere decir superávit fiscal. Vamos Y en lo que vivo. pasa es decís eso, Segundo. es una aspiradora de pesos. Vamos en vivo, paciencia, me acaban de poner. Nada más, qué corto, Chela. Vamos en vivo, paciencia. Vamos en vivo, paciencia. Porque, lo mismo que Tony, le pregunta él. ¿Por qué habla el presidente? Sí, ¿por qué? Porque el 50% de la población le cree. Porque es el gran factor de credibilidad dentro de todo el sistema hoy y el que domina la agenda, obviamente, Johnny. Es el que ganó la elección y es el que sigue teniendo prácticamente la misma cantidad de apoyo que cuando ganó la elección. Porque aparte la gente confía en cuando el presidente habla, porque es el presidente. Sí. Y porque cuando vos indagás en la historia de la decadencia que la propia sociedad percibe, hoy 6 de cada 10 argentinos te dicen que la Argentina tiene peor calidad de vida que en los años 80 y tiene peor cultura y educación que en los años 80. O sea, retrocedimos 40 años, ¿está bien? Sí. ¿Qué recoge de ese largo arco? El Rodrigazo en el 75, la hiper de Alfonsín en el 89, el 2001-2002. Son los traumas pandemia más nuestros. cuarentena. Claro. En el 2020-21. Son los 4 grandes traumas de la historia de la Argentina. Una sociedad traumada Eso es lo que yo intento explicar. necesita a veces sobrecalma y sobreexplicación, Gracias, porque si no, gracias. Porque sobrereacciona si no, hasta por temores que yo me siento... Miguel puede decir no va a pasar nunca, pero la gente cree que puede pasar igual. Miguel digamos. explica fenomenal, pero yo a veces me siento, y lo corro a Miguel, como retado por esto de no somos lo mismo que Macri, no te queda claro. Y la verdad que yo me pongo en el rol de ciudadano y estoy traumado por el Rodrigazo no lo viví yo, país, pero claro. sí mi viejo y mis abuelos. 2001 sí la viví, el final de Menem sí la viví, que fue tumultuoso. Kicillof con la devaluación sí la viví y Macri saltando 2018 de 20 a 40 y de 40 a 60 sí la viví. Entonces todos esos traumas y ahora te hacen decir, che, el lunes la verdad que estoy cagado. Pero en ninguno Perdón de que lo esos plantee momentos así. estuvieron tan ordenadas las cuentas fiscales como ahora. No es un dato menor. Es lo que yo a ver. decía recién. Evidentemente, No se entiende. no, la gente no lo comprende íntimamente. Eso es lo que pasa. El porque- orden que- fiscal. Por supuesto, no entiende las consecuencias de eso. Y por supuesto que el que terminó quemándose y tiene miedo. Y está en su derecho de tener miedo. Pero Sí. también el que tiene algún conocimiento específico de esto, Economía. creo que está un poco más calmo. No, y vos tenés que tener el Yo deber de transmitir calma. Pero yo lo único que... No es mi única preocupación. La cuestión es cuánto uno va a poder comprar la bolsa el lunes porque va a estar 10, 20 arriba. ¿Cómo? ¿Va a volar la bolsa, decís vos? Sí, pero ya Está está volando volando. ahora. Está subiendo 10% ahora Galicia, 10% ahora YPF. ¿Ahora? Claro, porque después de ahora sigue operando. La pregunta es a cuánto lo vas a poder comprar el lunes. Más 20. Eso que y te das cuenta, el resultado lo tenés inmediatamente. Si el mercado hubiera olido algo tipo trágico, hubiera ido para el otro lado. Está bien, pero... Pero está bien, Johnny. Está bien. Es el conocimiento que uno va adquiriendo a lo largo de los años. Es muy específico, digo. Yo no tengo ningún temor. Waldo, no sos especialista en economía, pero no importa. Y fuiste integrante del gobierno de Macri, estuviste con el PRO en ese momento. ¿Cómo lo ves? No, primero yo adhiero a la línea de Oliveto, calma, ¿no? Nosotros hemos apoyado, de hecho este préstamo sale porque nuestro espacio lo ha apoyado,
presidente del partido, expresidente Macri, se ha expresado de esa manera. Ahora, también entiendo los temores y me parece que la manera de disipar temores es bajando este péndulo que tiene la Argentina binario de o es un éxito o es un fracaso, vamos despacio. Digo, yo estuve en Lugano esta semana, antes de ayer a la mañana, el día que la guerra de los mercados internacionales hacían que Trump y Xi Jinping se tiren con cosas. En Lugano no les importaba. No, obviamente. Entonces digo, pero esto sí. Calmémonos un poco desde la política. Pero pará, acompañemos. La guerra de aranceles no importa, pero el dólar que se puede ir a 1.400. Acompañemos cómo se acompaña con patriotismo de esta manera. Sin eufemismos, sin triunfalismos y diciendo nosotros ponemos el cuerpo, estuvimos sentados para dar los votos y vamos a acompañar lo que está bien. Pero la guerra comercial te puede favorecer porque el sobrestock que China no le va a poder vender a Estados Unidos, le va a tener que vender más barato en otros lugares. Entonces te mejoran los términos del intercambio. Quizá terminás comprando muchos de los bienes que vos importás más barato y eso lo va a terminar importando el tipo que está en Lugano. Pasa que probablemente no lo ve hoy. Claro. Pero esta guerra comercial te puede terminar favoreciendo en el sentido que vos podés acceder probablemente a bienes que importás, vuelvo a decir, a un precio más bajo. Yo iba a lo que decía Oliveto, lo rescato porque es nuestra línea. Digo, ojo, porque los 30.000 millones de dólares que van a entrar en el 2033... Quedan muy lejos. Digo, no solo que quedan lejos, sino que no tiene mano de obra intensiva, entonces... No podemos decirle a la gente, esa clase alta o media alta acomodada, compra auto, decirle ya está todo bien. Le tenés que hablar al otro 60, al otro 70. Despacio. Estamos trabajando, el ajuste lo hicimos todos los argentinos, apoyamos al presidente, pero vamos despacio. Verá, me está llamando Liliana Franco, está dentro Liliana, y lo bien que hiciste en entrar, me diste bola. A ver, ¿qué está pasando ahí, Lili? Bueno, acá te cuento las novedades. Todo es muy cambiante. Parece que lo está grabando ahora el mensaje. Ok, a mí me pusieron en vivo. Sí. Bueno, ¿podemos apostar algo? Con el hambre que tengo, si querés apostamos. No tiene importancia, no tiene importancia. No, es para entender también que no está claro, Lili. Que lo está grabando. Las dudas están intragobierno, digamos, para remarcar y que la emisión, la transmisión de la cadena nacional puede ser entre 9:30 y... La verdad, no hay mucha precisión en qué horario. Lili, lo que te aportan ¿sería con un anuncio nuevo o sería para una especie de análisis, reforzar el mensaje, lo que ya se dijo? Lamentablemente no les puedo confirmar ni una cosa ni la otra. Lo que nosotros sabíamos al principio era que era un mensaje en función de este acuerdo alcanzado, de lo que significa pasar, porque no es hablar del acuerdo con el fondo, es hablar de lo que significa esta nueva fase económica. No se vive en economía, anunciamos un acuerdo con el fondo. Un datito, todavía el acuerdo con el fondo no lo difundió. No. Todavía no tenemos el comunicado del Fondo Monetario habitual informando, el directorio se reunió, aprobó, etcétera. Con lo cual, con los años que tengo de cubrir el fondo, es la primera vez que lo vi. Nunca vi una cosa así. Claro. Pero bueno, claramente el gobierno está muy tranquilo porque está todo elaborado en base a un acuerdo. Y la otra novedad es que acá todavía está el gabinete. ¿Está el gabinete todavía? Hoy es una noche larga acá en la Casa Rosada, hay mozos, está todo el personal que asiste. Pero digo, no es común que un viernes a las 20:50 esté el gabinete, pero bueno, está bien, seguramente están para respaldar al presidente hoy. La idea también era escucharlo al ministro, que los propios ministros escuchen qué es lo que iba a explicar. Porque convengamos que también los ministros tienen que comprender y poder ser voceros, ¿no? O sea, en definitiva son miembros del gabinete, no tendrán la especialidad de economía, pero tienen que comprender por eso insisto, no es el anuncio del acuerdo con el fondo, es la fase 3 del plan económico. Bien, Lili, sí. Bueno, entonces está Caputo, está Bausili, está Sturzenegger, todos, Petri, Patricia Bullrich. Hasta ahora yo no vi irse a nadie, ¿eh? Yo no vi irse a nadie. Ustedes por ahí los vieron, yo acá no los vi. No, salió el equipo económico, pero segunda línea, digamos. Salió Pablo Quirno de Finanzas, salió... Yo pensé que era Caputo el que se quedó, Caputo se quedó entonces. Salió Vladimir Berling, del vice del Central, salió lo que llaman las anclas, como apodo en el Ministerio de Economía, Núñez, Furiase y Martín Botier, pero no la primera línea, digamos. Sí, Lili. Bueno, hoy, como les decía, ya estaría grabando el mensaje y en principio la difusión, insisto, no tenemos una hora exacta, pero él a las 9 tiene un compromiso, creo que es con el gabinete, quizás coma algo, no sé,
tiene un compromiso, están en este momento en la zona presidencial con muchos de los ministros. Por lo tanto, a las 9 no creo que lo emitan, o quizás sí para verlo junto con los miembros del gabinete. Yo diría más cerca de 9:30 pasadas. Me da la impresión que va a ser así. Bueno, quédate pero, que... insisto, Sí. no tengo certeza. Son rumores pasillo, ¿vieron? Quédate y si querés ahora nos movemos un poquito por la Casa Rosada, por los pasillos, ya se tienen que ir Guille y Oliveto, y le pregunto a los dos, tanto a Guille como a Dipache, que son especialistas en consumo y en lo que pasa en el día a día. Yo estaba viendo la inflación pronosticada por el REM, relevamiento expectativa de mercado, Dami, ¿es así? Sí. 2.2 daba abril, lo miro con cierta melancolía. 2 mayo, 1.8 junio, 1.7 julio, 1.6 agosto, 1.6 septiembre. ¿Le decimos chau a estas expectativas? O por el contrario, como dice Miguel, si el dólar se mantiene más o menos congelado o así en 1200, puede darse esto. No, esos números probablemente no sean. No sean. Claro, pero también lo que dice Miguel es real. Che, por ahí no es ahora, pero va a ser en algún momento. Y hay dos datos adicionales. Seguramente los precios, algunos de los precios tuvieron una expectativa de devaluación quizás más alta de la que termine flotando el mercado. No tengo ni idea qué tipo de cambio va a generar el mercado. Lo veremos el lunes. Parte de inflación del mundo, y te vas a comer un poquito de parte de inflación del mundo con esta política arancelaria. Bueno, probablemente se extienda más ese cruce del umbral del 2%. Se pensaba para abril-mayo... Ya estamos en 3. Por eso, se pensaba para abril-mayo ese cruce. No va a ser. Probablemente sea más en el tiempo, no sea tan inmediato. Es así, es la realidad, es término fáctico. No, a mí me preocupa, LSG daba alimentos ya al 4 mensual, Guille. No sé. Johnny, no sé si te acordás, pero en todo el 2024 el REM dio bien por encima de lo que terminó siendo la inflación efectiva. Buen punto. El REM pifió. El REM es un promedio de las economías. No es tanto que el REM pifió, es que nadie ve el futuro. Sí, sí. Eso es lo que pasa. Pero entonces son las estimaciones privadas que votan con el bolsillo, ¿no? Porque además vos también tenés, la inflación está en la diferencia entre lo que valen los bonos ajustados por inflación y los que no. Ahí implícitamente tenés la expectativa de inflación que se vota con el bolsillo. Esa es la que más importa. Claro. El resto es romántico. Ten en cuenta de que si el consumo me baja, Guille estaba diciendo antes, también coincidís conmigo que el consumo masivo está bajando, le pone un techo a la variación de precios, Johnny. Porque vos especulaste este mes, porque pensaste que el tipo de cambio iba a volar. Y cuando tenés excedente de stock, empieza el 30% para abajo, el 25%, el 2%, eso el 4%. Fue lo que pasó el año pasado. Y bueno, por eso digo, tan fuerte el consumo que tuvieron que bajar los precios. Es lo que mencionaba antes, que es lo que cree el gobierno, que esa gran remarcación ya se dio en su mayor parte. Se volvió probablemente a dar. No va a haber un cimbronazo, un impacto. Pero ahora no se volvió a dar. Se volvió a dar porque hay se trata de adelantar el tipo de cambio futuro. Cuando sabe cuál es el tipo de cambio y las ventas no crecen, bueno, va a tener que volver a posicionar en un nuevo nivel los precios de góndola, no el tipo de cambio. Vos decís que ahora, en estos primeros meses del año, pasó lo de diciembre de 2023. Es la tercera vez que va a pasar. Pasó en enero, febrero de 2024, pasó en mayo, junio del 2024 y va a volver a pasar ahora. Es interesante. Sería bueno que sea así, porque quiere decir que los precios no van a subir tanto. ¿Alguno habrá fijado el tipo de cambio a 1.500 o 1.600? No lo sé. Guille. Vos decís que, perdón, por lo general el pass-through, el impacto a precios es del 30%. Y va a ser el gobierno cree que ahora va a ser del 15%. Sí, va a ser menor. Johnny, a ver, vuelvo un poco a lo estructural. No quiero correr un cachito de una coyuntura que es muy difícil estamos viviendo real time, ¿no? El presidente graba, no graba, en vivo. Realmente, estamos como nunca en la hiperactualidad. Vuelvo a insistir, para mí este es el Rubicón del gobierno. Se sabía que había que pasar por acá, el tema era cuándo y cómo. Habrá que ver cómo sale, esperemos que salga muy bien. Sí. Y cruzado ese Rubicón viene una segunda pregunta, Johnny, que es cómo llega el litio de Catamarca y el petróleo de Neuquén a las profundidades del conurbano. Porque eso te define qué país vas a tener. A ver, explícame, loco, ¿cómo sería? Bueno, ese dinero queda anclado en la cordillera, por decirlo de alguna manera, simplificando, siendo reduccionista, o empieza a permear en la economía generando sobre todo empleo en blanco, que es lo que la gente más frágil, la que está bajo línea de pobreza, los que tienen un ingreso muy bajo, te dicen, yo quiero empleo en blanco. ¿Por qué? Porque mi papá trabajaba en la fábrica, me compré el minicomponente. Claro. ¿Está bien? Entonces, ese es el desafío de la Argentina en el puente hasta que llegue el 2030 o 2030, que obviamente eso empieza a llegar antes, ¿no? Lo dijo el presidente de YPF esta semana. Sí, lo dijo a $40 YPF vaca muerta es rentable.
a 45 dólares es rentable. El barril del petróleo está 60, estaba hoy, había bajado a 57. Muy bien. Entonces, ahora, el año pasado fueron 5.000, este año serán 10.000, 8.000, 9.000. Todavía no son 30.000 millones de dólares. ¿Qué diferencia con los 90? Dos muy importantes. Una que decía Miguel, hay superávit fiscal, que no tuvo Menem y que tampoco tuvo el gobierno de Macri en la parte inicial. Dos, o lo tuvo muy al final. Dos, tenés recursos propios. No estás vendiendo, intercomas, lo que se dio en llamar la joya de la abuela. Claro. Son recursos que todos los años están, tres, previsibles, no tienen clima. El campo tiene clima. Claro. La minería no tiene clima, el petróleo no tiene clima. Podrá tener precio mundial si Trump se pelea con Xi Jinping, no sé qué cosa. Pero a priori te da un nivel de previsibilidad que te cambia la historia de Argentina. El problema es Argentina, la pregunta, ¿es Argentina cómo va a ser? ¿Tan homogénea como supo ser o tan fragmentada como está siendo hoy? Pero, bueno, es un poco la pregunta que hoy no tiene respuesta, ¿no? Todavía. Lo que pasa es que para el empleo en blanco, el presidente necesita otra composición del Congreso porque tiene que hacer una reforma laboral. Sin duda. Te vas a tener empleo en blanco con los señores que vos tenés en el Congreso que no quieren que las cosas mejoren y cambien. Entonces, cuando La Libertad Avanza gane con los suficientes votos en octubre, va a poder tener otra situación. El gobierno de Milei empieza en diciembre del 2025. El gobierno de Milei, de lo que él quiere hacer realmente... De las reformas estructurales. Por supuesto. Ya te despido, Miguel. ¿Un Libertad Avanza ganando o es un arco político componedor de reforma? No sé, cada vez que escucho la palabra consenso no me gusta. Pero no va a tener la mayoría. Pero no va a tener las mayorías. Pero está bien, tendrá que consensuar algunas cosas, pero consenso me suena a cómo los políticos se ponen de acuerdo para terminar, terminar jodiendo al ciudadano. Pero sin consenso entonces, no vamos a tener la ley. Pero sí, claro, está bien, pero fíjate una cosa. Leyes, lamentablemente, sí, ¿no? La democracia. Pero el consenso que consiguió el presidente Milei fue un consenso muy a las trompadas. Fíjate que tuvo que poner la ley de bases, la sacó. Es decir, tuvo que ceder con provincia. ¿Consenso para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes? Pero le va a seguir pasando porque por más que gane las elecciones en octubre, no va a ser un cambio drástico de la composición del Congreso. No va a tener mayoría. En diputados, va a tener una enorme ventaja. En senadores probablemente no tanto. No va a ser la mayoría, pero en diputados tampoco. Si el presidente Milei hizo lo que consiguió hacer con lo poca gente que tiene en el Congreso, por favor, dejemos de subestimar a este ser humano, porque lo que va a poder hacer, si gana en octubre, se van a quedar cortos siempre. Bueno, Guille, te despido, porque yo te había dicho menos cuarto y te fallé 15 minutos. No, ningún problema. Una vergüenza. Ningún problema. Gracias, amigo. Bueno, placer. Chao, Guille. Hay un comunicado de los bancos, señor Damián Dipache, nos pasa a explicar usted qué están diciendo los bancos. Acuerdo Argentina, Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es esto? Así es, bueno, es importante, Johnny, porque se comunicado en este momento de ADEVA, que efectivamente aglutina a los bancos. Dice, el gobierno anunció la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional. Cuenta para qué son los desembolsos. Dice, ADEVA considera oportuno y conveniente el acuerdo alcanzado. Por un lado, contribuye a consolidar el crédito público al extender los plazos de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Es importante esto, ¿eh? Por otro, permitirá subsanar una normalidad con la cual el Banco Central ha operado demasiado tiempo. Reservas internacionales netas negativas. Importante este comunicado de los bancos. Importante este comunicado de los bancos con miras al lunes. Exactamente. Muy importante. Este nuevo acuerdo, junto con las otras medidas de gobierno necesarias, permitirá bajar el riesgo país y mejorar la capacidad del Banco Central de la República Argentina para gestionar la política monetaria, financiera y cambiaria. El respaldo obtenido por la administración Milei por parte del Fondo Monetario Internacional constituye una condición necesaria para continuar avanzando en el proceso de normalización y recuperación de la economía argentina. Es fundamental, y escucha esto, que nación, provincias y municipios trabajen coordinadamente para reducir el gasto público, consolidado a niveles sostenibles y financiables con impuestos no distorsivos. Asimismo, resulta fundamental continuar con el proceso de desregulación de la economía, mejorando el marco regulatorio de la actividad financiera. Y cierra con esto. Este acuerdo brinda mayor previsibilidad a la actividad económica. En ese contexto, el sistema financiero reafirma su compromiso de continuar impulsando el desarrollo económico mediante el crédito y la provisión de servicios financieros de calidad. El comunicado de los bancos. Miguel, ¿qué significa? ¿Me traducís lo que están diciendo los bancos con respecto al lunes? No sé, me parece una obviedad arriba de la otra. A mí no... ¿No te sorprende? No, es
Que va a subir que va a bajar el riesgo país, que se van a disparar. Es aplaudir este acuerdo, pero no sé si dice tanto más. Todas las otras cosas son... a mí no hay nada que me resulte demasiado novedoso. Hablando de las reservas, ahí en el comunicado de los bancos Sí. lo que decían, bueno, es necesario este acuerdo con el fondo para engrosar las reservas. A partir del lunes, ¿cuánto se espera que aporte el campo a las reservas? Que liquiden. Pero está bien, pero hay futurología. preguntas que son medio como ver el futuro. Estás entrando en la temporada alta de liquidación y acá empezás a hacer... Es un juego donde vos tenés que... Los que tienen que liquidar van a empezar a ver, bueno, pero ¿alguien va a comprar o no? Porque vos estás forzado a liquidar. Bueno, ahí es un poco de teoría de juego, qué sé yo. Yo creo que van a empezar a tratar de vender lo antes posible. Creo que el que tiene hoy que vender dólares, no te olvides que no está más el blend. No estás vendiendo el contado con liquidación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y me parece que vas a estar un poco, ante la duda, vas a estar un poco apurado a vender. El tema reservas, Dami, reiteramos, el dólar oficial para la gente que está recién llegando ahora va a flotar a partir del lunes entre 1.000, como está ahora, y 1.400. Hoy el Banco Central vendió 398 millones de dólares. En las últimas 4 semanas vendió 2.500 millones de dólares y en lo que va el año, si no me equivoco, ya vendió entre 7.000 y 7.500 millones de dólares. Las reservas en enero brutas, si querés, estaban en 31.000 y pico de millones de pesos y hoy están en 24.500, 24.700 millones de dólares. La gran pregunta para el lunes es qué va a pasar. Porque por un lado vas a tener el martes el ingreso de la plata al Fondo Monetario, pero por el otro lado se abre el cepo. Sí, se abre el cepo para aquel que, por ejemplo, quería comprar dólar ahorro y el gobierno ya lo debería tener descontado. Me parece que el gran disparador es cómo empieza a funcionar el mercado con la apertura del cepo, si efectivamente ingresan dólares por la vía financiera y, como decía Miguel, ¿cuánto ingresa por vía comercial? Porque hasta ahora estaba muy retenido y muy contenido la vía comercial. Otra cosa más, fíjate que el cepo en realidad es operativo para alguna gente, para los individuos. ¿Qué restricción tenías de comprar dólar? Los dólar MEP se pegó. Comprabas el MEP. El MEP, por supuesto, perdón, podías chicos, comprar la aplicación que usamos todos de teléfono te permite comprar en 10 minutos. No creo que nadie está... No me imagino a nadie estando en pesos esperando esta posibilidad para comprar dólares. El que tenía unos pesos extra y se quería pasar al dólar, ya se pasó. Lo comprabas a 1.400. No creo que esa demanda esté. No lo veo. Ahora, Miguel, más allá del planteo de vos decir no es una evaluación y está muy claro, o sea, quedó claro lo que explicabas, pero por ejemplo, respecto sí a la salida del cepo, solamente en los últimos 10 días tuvimos versiones de cuando la inflación llega a determinado número, cuando pase determinada cosa, junio, julio, agosto. Digo, eso es estrategia comunicacional, hay que entender que hay presión del FMI, digamos, ¿cómo se entiende? Vos nunca podés decir la fecha en la que vas a hacer un cambio como este, ¿entendés? Porque... De alguna forma, mira, el mercado lo fue sospechando, claro, por eso también fueron sacando dólares al Banco Central. Que tenés, claro. ¿No es cierto? Ahora, creo que algunos de esos dólares, o una parte importante de los dólares que le sacan al Central, probablemente es adelanto de importaciones. Después, quizá una parte importante de esos dólares que salieron terminan volviendo. Así que... no sé, me parece que es súper positivo el día de hoy. Yani, prepará Milei cuando dijo con Gonza 6. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado? No sé si fue el año pasado o el anterior, acá en TN, una cámara que le hizo Gonzalo. Esos que hablan de atraso cambiario son una manga de chantas. Cuando podamos sacar el cepo, lo vamos a levantar, a ver. Presidente, una palabra, ¿puede ser cómo se sintió? Excelente. ¿Cómo se sintió, presidente? No, ¿cómo lo viste vos? Bueno, muy digamos, bien. o sea, ya sabemos que esos que hablan de atraso cambiario son una manga de chantas, ¿no? O sea, que el tema del cepo, presidente, entonces, ¿alguna referencia más breve para la tele? Cuando lo podamos sacar, lo vamos a levantar. Estamos trabajando. Cortamos los grifos de emisión. Chau, cepo. ¿Y la inflación, presidente? La inflación va a seguir bajando. ¿Algún horizonte temporal para la baja definitiva, presidente? El tiempo es de Dios. Bueno, y ahora tenés la nota que hicimos hace poco. Cumplió con que iba a levantar el cepo. Pero que el dólar estaba atrasado, dijo eso era... Y al final puede terminar subiendo. ¿Entendés? Son las dos cosas. Sí, por supuesto, pero a ver, hay un ataque de ansiedad. Estamos a un par de días de saberlo, nada más. O
será lo que sea, ¿qué crees que te diga? Bueno, la gente, Me encanta cómo... Su gente está un poquito ansiosa. Su profesión es una cosa de locos. Les agarra un ataque para saber si es en vivo o grabado o si va a decir qué cosa. Yo me quedo ahí calladito y en un ratito me lo entero. vivo grabado, me tienes sin cuidado. Porque dice, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No sé, te vas a enterar en una hora. El ataque de ansiedad es por el lunes. El ataque bueno, está bien. Pero cada uno tiene distintas ansiedades. Yo esa ansiedad no tengo. ¿Vos estás seguro que el lunes no yo no estoy ansioso, no me parece. No. ¿Waldo? No, me parece, voy a suscribir a lo que dice él. También digo, puede cambiar de opinión el presidente, no es infalible. Y el mercado pudo haber cambiado y no estaba la guerra entre Xi Jinping y Trump. Digo, bajemos también desde la política, respeto su trabajo, pero me parece que hay que bajar las expectativas. No puede ser que la Argentina viva entre ser o un fracaso o un éxito absoluto. Hay un camino intermedio, lo vamos a tener que atravesar. No coincido con algo que la única manera es una democracia republicana. Nosotros hemos mostrado que podemos y debemos. Eso es una manera también distinta de hacer política. No la hizo nunca un partido que estaba en la oposición. Así que me parece que ese es el camino desde todos lados. A ver, dame Milei cuando había hablado justamente del cepo con nosotros, dale.